Estos son los pronósticos que recomiendo para algunos partidos que se disputarán el día 11 de febrero, empezando por el enfrentamiento entre Aston Villa y Manchester United. En los partidos del Aston Villa se registra un promedio de 3.4 goles totales por partido, y cuando juega como local, se dan en promedio 3.7 anotaciones. Como anfitrión, anotan en promedio 2.7 goles por partido y reciben un gol. Las estadísticas del Aston Villa como local incluyen 9 victorias, un empate y una derrota. De los 11 partidos jugados en casa, en 9 de ellos se han dado 2 o más anotaciones, y en 9 de los 11 encuentros como local, se han registrado anotaciones en la primera mitad. En términos de anotación, el Aston Villa marca en el 87% de sus partidos totales, y cuando juega como local, anotan en el 100% de sus partidos. Además, logran anotar 2 goles en el 56% de sus partidos totales, y como local, mantienen esta estadística en el 64%. En el 39% de sus partidos totales, anotan 3 goles, y como local, esta cifra aumenta al 64%. En términos defensivos, reciben al menos una anotación en el 74% de sus partidos totales, y cuando juegan como local, esta cifra se mantiene en el 73%. Respecto a los totales, el over de 1.5 goles se ha dado en el 83% de sus partidos totales y como local, también en el 82%. El over de 2.5 goles se ha dado en el 70% de sus partidos totales y cuando juegan como local, en el 73%. El over de 3.5 goles se ha dado en el 57% de sus partidos totales y como local, en el 73%. En cuanto a la primera mitad, se registra una anotación en el 74% de sus partidos totales y como local, también en el 73%. En los partidos del Manchester United, se dan en promedio 2.7 goles totales por partido, y cuando juega como visitante, se registran en promedio 2.4 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 1.1 goles por partido y reciben 1.2 goles. Las estadísticas del Manchester United como visitante incluyen 5 victorias, un empate y 5 derrotas. De los 11 partidos jugados como visitantes, en 7 de ellos se han dado 2 o más anotaciones. En términos de anotación, el Manchester United marca en el 70% de sus partidos totales, y cuando juega como visitante, anotan en el 64% de sus partidos. En términos defensivos, reciben al menos una anotación en el 70% de sus partidos totales y como visitante en el 64%. Respecto a los totales, el over de 1.5 goles se ha dado en el 70% de sus partidos totales y cuando juegan como visitante en el 64%. Las selecciones recomendadas para este partido son: más de 2.5 goles en el partido. Ambos equipos anotan. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. Después, tendremos el emocionante enfrentamiento entre el Milán y el Napoli. En los encuentros del Milán, se registra un promedio de 3.1 goles totales por partido. Cuando juegan como locales, esta cifra disminuye ligeramente a 2.4 anotaciones por encuentro. En condición de local, el equipo tiene un promedio de 1.8 goles a favor y concede apenas 0.6 goles. Sus números como anfitriones son 8 victorias, un empate y 2 derrotas. El Milán anota en el 91% de sus partidos, destacando que como local, logran marcar en el 82% de sus encuentros. Además, consiguen 2 goles en el 70% de sus compromisos, reduciéndose a un 55% cuando juegan en casa. En cuanto a recibir goles, el Milán es vulnerable en el 65% de sus partidos, siendo ese porcentaje del 55% cuando son anfitriones. El over de 1.5 goles se ha producido en el 74% de sus partidos totales, mientras que como locales, este escenario ocurre en el 55% de las ocasiones. Además, la primera mitad es testigo de goles en el 78% de los partidos y en el 64% de los encuentros en su propio estadio. En los partidos del Napoli, se observa un promedio de 2.6 goles totales por encuentro, con un rendimiento similar como visitantes, donde se anotan 2.4 goles en promedio. Actuando fuera de casa, el Napoli anota un promedio de 1.4 goles por partido y recibe un gol. Los números como visitante del Napoli son 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas.
El equipo anota en el 64% de sus partidos, siendo ese porcentaje del 55% cuando juegan fuera de su estadio. Asimismo, logran 2 goles en el 55% de sus encuentros, manteniendo este rendimiento también como visitantes en un 55%. En cuanto a recibir goles, el Napoli es vulnerable en el 73% de sus partidos totales, disminuyendo a un 64% cuando juegan como visitantes. El over de 1.5 goles se ha producido en el 77% de sus partidos totales, y cuando juegan como visitantes, este escenario se da en el 73% de las ocasiones. En la primera mitad, se registra una anotación en el 64% de sus partidos, manteniéndose constante también en el 64% de sus partidos como visitantes. En base a estos análisis, las recomendaciones para este partido son las siguientes. Milán 0.0, handicap asiático. Más de 2 goles en el partido, línea asiática. Más de 0.5 goles en la primera mitad.